Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando estéis escuchando. Para eso son los podcasts, para escucharlo cuando os dé la gana. Así que lo lleváis ahí en el móvil o donde sea, en vuestro Spotify, en vuestras aplicaciones. Ahí lo tenéis y lo escucháis cuando queréis. Bienvenidos a un episodio un poco extraño del placer de viajar. Ahora os explicaremos por qué es un poco extraño, aunque en el fondo no lo es. Pero bueno, en fin, a lo que vamos. El placer de viajar, que como todos sabéis, es el mejor podcast de viajes desde que allá por el año 1094 el Dux Vitale Feiler emitió un documento oficial sobre los carnavales. El Dux, como su propio nombre indica, era el señor que mandaba en Venecia. Y esta es la primera mención que se conserva sobre esta fiesta en todo el mundo. Así que los venecianos pueden presumir, y tienen razón, de tener el carnaval más antiguo del mundo. Ole, aunque hay que pensar que es una fiesta, a mí me gustan también estas fiestas de origen pagano, relacionadas, claro, con el campo, la mayoría de las veces. Me gusta pensar cómo se van transformando a lo largo de los años en diferentes lugares del mundo y cómo han ido evolucionando hasta llegar hoy en día. O sea, me parece súper interesante. Sí, es un fenómeno muy interesante cómo se han integrado dentro de la tradición cristiana, a pesar de ser como una especie de ruptura durante unos pocos días autorizadas. Venga, os dejamos desbarrar de estos días. Efectivamente. Pero que bueno, que también tiene sentido eso dentro de una liturgia. La verdad es que es un tema interesante, sí. Como han podido ya imaginar los oyentes y deducir, yo creo que sí, que vamos a hablar de carnavales, efectivamente. Pero no vamos a hablar del de Venecia, más que nada porque nosotros no hemos estado, aunque a mí me encantaría, porque eso tiene que ser una bacanal fotográfica. Vamos, es que solo de pensarlo se me hace el dedo así. Sino de 5 que hemos disfrutado personalmente y que son los que más nos han gustado. Vamos, o sea, carnavales en los que, vamos, yo he llegado a disfrazarme, Kelu. ¿Te puedes imaginar algo más sorprendente? Ya, la verdad que no te termino de imaginar disfrazado. Claro, porque cuando iba disfrazado no me conocías. Si no lo dijera, porque estás aquí ahora mismo en el estudio, Carmelo, y estás disfrazado. Muy fuerte, muchas gracias. Estaba yo callándome el secreto, cosas de la magia, del sonido, la radio, los podcasts, esas cosas. Y llevo una camisa con unas puntillas enormes y sujeto un pañuelo así con la punta de los dedos. Básicamente ese es mi disfraz. No sé si hay alguien también... ¿Tú de qué te has disfrazado cuando te has disfrazado? A mí folclórica es mi disfraz favorito, diva folclórica. Yo llevo una adentro, así que no sé si es tanto disfraz, pero siempre que puedo disfrazarme de un Lola Flores, Sara Montiel... Yo creo que vas disfrazada ahora y cuando te disfrazas de Lola Flores eres tú. Y también me gusta disfrazarme de cosas en las que no voy nada favorecida. No soy como esas chicas de brujita sexy, no. Pues normalmente voy súper fea disfrazada, pero bueno, intentaremos mejorar. Fatal, pero en fin. Bueno, alguien se preguntará, ¿qué hacen estos dos hablando de carnavales si todavía falta un mes para más de un mes, sí, para esta festividad? Pues precisamente por eso queremos que si uno de nuestros millones y millones de oyentes se decide a visitar alguna de estas fiestas de las que os vamos a hablar hoy, pues que os dé tiempo para que os organicéis y vayáis, toméis la decisión y digáis, es verdad, tenían razón. Porque o no. ¿de qué os sirve que os recomendemos un carnaval la semana antes? No llegáis, pues nosotros lo hacemos con tiempo. Así que yo me estoy ya poniendo el traje de Arlequín, me he quitado el traje que tenía antes, tú te pones el de Colombina, así vamos combinados. Venga. Y empezamos el programa. Vamos. Kelu, el primer carnaval que has escogido yo creo que sorprenderá a muchos oyentes. Yo es cierto que sí que he oído hablar de él, probablemente a lo mejor porque me has contado tú, pero no es de los que tiene fama en España. Y sí que es cierto que últimamente sí que empieza a sonar por ahí, pero vamos, yo estoy seguro que si hace una encuesta a 100 españoles, excepto a los de Badajoz, ninguno te va a decir entre los 3 más famosos el carnaval de Badajoz. Yo es que fui la primera sorprendida cuando acudí a la ciudad con una amiga que es de allí y ella ya me lo había contado antes, que son muy valiosos, y yo pensé, bueno, ella como es de allí, pues ya le está dando igual más valor del que objetivamente tienen. Y me llamó mucho la atención, pasé por ello rápidamente cuando hablamos y dedicamos aquí un capítulo a Badajoz en el podcast, pero ojo que es una fiesta de interés turístico internacional y hasta tienen un museo en la ciudad dedicado al carnaval. O sea, que es una cosa de años, no es... De años. Se lo toman muy, muy en serio
Todo el mundo. O sea, aquí no entran en juego edades ni otro tipo de cuestiones. Todo el mundo participa en el carnaval. Y yo creo que eso les ha llevado también a ser uno de los que tiene más fama de España, dentro de que no son los más famosos, que otras veces... Es una explicación un poco rara, pero la gente la ha entendido. Sí, efectivamente. Bueno, y que estas cosas cambian, es decir, que hay modas a veces. ¿no? Y modas y cosas que van creciendo y se hacen más conocidas. Sí, es un carnaval muy de calle, muy participativo. Creo que también la ciudad de Badajoz ayuda con este clima que tienen, que les favorece, que el carnaval, cuando, pues eso, es unas fechas complicadas, por eso cuando se celebra en Canarias, o bueno, al sumo en Cádiz mejora la cosa, y aquí yo creo que también están un poco favorecidos por eso, de que depende cómo coincida el tema, pero suelen Te tener puedes siempre... disfrazar de brujita sexy, como decías antes. Eso es, si quieres, pues puedes hacerlo. Y sus calles yo creo que se convierten en algo, en una fiesta, en algo muy divertido, no solo porque participe todo el mundo, sino porque también hay mucha música de bandas en directo, de gente que está durante todo el año ensayando, esperando el ansiado momento de todos los días del carnaval, y bueno, pues todo esto se nota luego en la celebración, ¿no? Este objetivo de la gente esperando que lleguen las fechas, ¿no? Y incluso se pueden ver a grandes grupos disfrazados en cosas colectivas. A mí esto también me hace mucha gracia, ¿no? De ver de repente Tina Turner y te encuentras a un grupo de una peña que son 40 disfrazados de Tina Turner, que tienen su propio espectáculo, su propia comicidad entre ellos. Me hace mucha gracia. Y una cosa que creo que la gente puede llevarle a pensar en Cádiz, a mí esto me ocurrió, es que esto se traduce en comparsas, que son agrupaciones donde hay, por un lado, bailarines, en unas hay bailarines y en otras pues ya hay gente que canta, ¿no? Y que canta pues como la chirigota y todo este tipo de cuestiones de las que os quiero hablar. Están físicamente en la calle. Creo que hay otro elemento súper importante, que son los artefactos, que son unos camiones disfrazados, tienen este propio nombre, que recorren el centro de la ciudad, emiten música, surten de bebida y comida a los componentes de cada peña de esos artefactos. Y yo, por ejemplo, vi uno que estaba disfrazado de Jaima. O sea, está disfrazado el propio camión. Son camiones gigantes que tienen un curro detrás enorme de cómo los participantes de esa peña han estado durante el año trabajando y confeccionando ese disfraz para ese camión, y se ubican luego, se quedan quietecitos aparcados en diferentes puntos del centro de la ciudad, en las plazas y demás, y emiten, pues imagínate, la música de uno se mezcla con las de otros. Y yo creo que, vas haciendo la ronda, ¿no? Te vas haciendo la ronda. Si tú no formas parte de una peña, pues está claro que, a ver, no vas a poder, pero siempre te ofrecen cosas, te invitan, te quedas un rato, pues puedes entrar por dentro, porque por dentro también se disfrazan, por supuesto, y son una especie de transformer, ¿no? Los artefactos. Me parece alucinante esto de los artefactos. Me ha despertado muchísimo interés. Sí. Conocer los artefactos. A mí, me gusta hasta el nombre. Es que sí, esto del artefacto, que tengan también, cuando una fiesta, yo creo que genera su propio idioma, ya sabes la envergadura e importancia de la fiesta en una ciudad. Antes hablaba de las comparsas, de los bailarines, y hay otro tipo de agrupaciones que he comentado también, que son las murgas, que son... Como las de Canarias. Claro, como las de Canarias. Allí se parecen mucho también, como he dicho, a las de Cádiz, pero aquí estamos hablando concretamente de grupos de 15 personas que llevan el mismo disfraz. Como recordatorio, cantan letrillas alegres y chistosas, se llaman así las letrillas. Yo me pasé una noche entera disfrutando del final del concurso de murgas del Teatro Lope de Ayala, que se emitía además con grandes pantallas en diferentes puntos de la ciudad, como en la Plaza de San Francisco, y allí pude ver a una que es el Selu, que es uno de los componentes de la murga de los Mirinda. El Selu es como se llama uno de los participantes, que además comparte nombre también con una de las agrupaciones de Cádiz más famosas, que ha ganado también muchos años su propio concurso. Bueno, pues los Mirinda nació hace 20 años y fue el fruto de la fusión de otras agrupaciones. Está la de los Gallo y la de los Tarasca, y estos son ya instituciones en la ciudad, ¿no? Y yo, hablando con el Selu, le pregunté por el origen propio del carnaval de Badajoz, tal y como lo conocemos hoy, y me contó que incluso antes de la dictadura, que ya antes de la propia prohibición de los carnavales, ya había carnavales en Badajoz, o sea que son bastante antiguos. Digo esto porque en otros han surgido quizá un poquito
ya posteriormente, o un poquito ya en la última fase del franquismo, por entendernos de alguna manera. Y también, bueno, por hablar de todas estas agrupaciones, había otra que se llamaba La Estudiantina, cantan sobre todo pues, en lo que se llaman sociedades que son privadas, pues que a lo largo de todo el año van ahí reuniéndose, ensayando y demás. Y también hay otras que son muy críticas, yo soy muy fan de estas, con el gobierno de la ciudad, creo que a nivel político, de libertad de expresión, son un elemento fundamental que también demuestra mucho del buen talante, e incluso también de los propios gobernantes, de cómo reciben ellos las críticas, o de cuestiones de problemáticas de la ciudad. Hay una planta que es invasora dentro del río y que es muy bonita porque se parece, es la planta como la que flota así sobre el agua, como un nenúfar, ¿no? Pero pues llegó hace años y ha sido un problemón en el río, o sea, absoluto. Y entonces había algunos que iban disfrazados de esta planta y, bueno, iban contando como las gracias sobre todo esto. Esa cosa tan divertida, y a mí también, claro, al final somos periodistas, pero y esa unión con la actualidad a mí me resulta que está muy bien. Sí. Y que tú dices, joder, la libertad de expresión también notas mucho que se vive en esas cosas, ¿no? Y que está también ahí y que es importante. Que es algo que se expropió, hoy no voy a hablar de ese carnaval, pero se expropió este tipo de cosas que tienen en común también con los de Cádiz y demás a Uruguay. En Uruguay celebran el carnaval también todo el año y allí también tienen este tipo de letrillas más críticas o más cómicas según se tercie. Que luego también dentro de la estructura de la actuación de cada agrupación es un mundo, lo de los estribillos, lo del cuplé, lo de las versiones, cómo versionan con la música de canciones que se han llevado este año y ponen sus letras personales. O sea, es súper gracioso, es hipnótico. Yo es que estuve horas, ya te digo, siguiendo el concurso y me pareció como un momento de reunión de la gente en la calle y dentro del teatro espectacular. Muy recomendable. Suena francamente bien. ¿Qué te parece si hemos mencionado a Canarias? Hablando de carnaval es imprescindible. ¿Qué te parece si nos vamos allí? Venga, pues ¿a qué carnaval nos quieres llevar? Yo estuve en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. He de decir, para empezar, que iba como un poco escéptico y fui porque era un viaje en el que me invitaron y, digamos, era carnaval, pero también veías luego el resto de la isla y me encantó. Sí. Bueno, aquí, claro, si hablábamos antes de la meteorología, pues claro, se puede uno disfrazar. ¿Qué es lo que más te gustó del carnaval? Es fantástico. Mira, me gustó un poco el conjunto de cosas. Para empezar, los desfiles, que a mí yo pensaba que no me iban a gustar mucho, ¿no? Pero bueno, los desfiles, las cabalgatas son una auténtica vorágine. La música, los disfraces, el trabajo que hay detrás de los disfraces, las coreografías, la cantidad de gente que participa y sobre todo el esfuerzo que se le pone. Es decir, claro, nos tomamos una cosa... O sea, obviamente no hay profesionales del carnaval en el sentido de que la gente que son ciudadanos como tú y como yo, pero el empeño que le ponen, lo importante que es para ellos, eso se refleja. Y son, ya digo, una cosa absolutamente alucinante. A mí me gustan mucho las fiestas en las que la gente normal es el protagonista, ¿no? Es decir, que no hay simplemente un escenario en el que pasa alguien sino que es la gente la que de alguna forma se sube al escenario y cuando ves la fiesta en la calle, pues ves las horas que ha habido ahí de hacer el disfraz, de decorarlo, en fin, que es una cosa alucinante. Y de ensayarlo, o sea, no solo es de eso, sino de ensayar las coreografías, ensayar las canciones también, las murgas, que también eran divertidísimas, que iban por medio de la ciudad, era también una cosa muy graciosa. Y luego, claro, también todos estos desfiles son muy fotogénicos, lo estábamos hablando antes, colores. Pero a mí, o sea, fue una oportunidad de hacer fotos fantástica, que luego igual no me salieron todo lo bien que yo esperaba. Pero, vas ahí No, pero claro, también las cosas muchas veces requieren un poco de práctica y bueno, había buenas fotos, pero que igual yo me esperaba algo mejor, pero en fin, ahora lo haría mejor que ya que está una ya vez. No sería para tanto, pero bueno, te tengo que preguntar de qué te disfrazaste, porque espero que no fueras de esas personas que odio, que no se disfrazan en un momento, en algo colectivo así, que dices, no, yo no, como que están por encima del bien y del mal. A mí me recomendaron, realmente te vas a sentir muy fuera de juego si no te disfrazas. Yo pensé, está exagerado un poco. Pero bueno,
era un viaje con más periodistas y tal, y uno no quiere como dar la nota. Entonces me compré un disfraz como muy, muy austero, pero que daba el pego, es decir, que funcionaba y que me permitía, porque yo estaba como un poco preocupado de que fuese algo que yo pudiera ir haciendo fotos. Entonces me compré una gorra, un bigote falso, unos guantes o algo así, y me disfracé de Mario Bros. Muy austero, me encanta. Bueno, pero bien, sí. Pero funcionó, porque hubo un momento en el que iba por mitad de la calle haciendo fotos y unos niños me señalaron y dijeron, ¡mira, Mario Bros! No te dijeron Freddie Mercury, tú no. Sí, bien, muy bien acertaron, o sea, que eso también... Que eso, que ibas bien disfrazado. Ahí me sentí realizado, digo, oye, pues sí. Y sí que es verdad que me di cuenta que si no me hubiese disfrazado, por lo menos algún día, pues te quedas un poco tal. Luego yo, también es verdad que como siempre voy con la cámara por ahí, pues estoy como un poco disfrazado de fotógrafo, que ya con eso... Dices... No, pero que también en parte eres un personaje, ¿no? Porque además en este tipo de fiestas no te puedes ni imaginar la cantidad de gente que me pidió una foto. Claro, qué guay, entonces estás como metido ahí y te ven. Es que es la alegría, es que la fiesta del carnaval representa tanto la alegría, el celebrar la vida, que es, ya como concepto en sí me encanta. Estaba pensando también que en Santa Cruz de Tenerife yo he visto mucho más que en la península esto de disfrazarse de carnaval. Como que existe el concepto de no, si esto es pues de fantasía, de carnaval, como que no tienes necesariamente que representar algo. Sí, pero eso yo te diría que está un poco más en los desfiles, que son, de hecho, los disfraces de las reinas y tal se les llaman fantasías. Claro. Como bien decías. Pero en el carnaval callejero, por así decirlo, sí que la gente tiende más a disfrazarse de cosas, ¿no? Pero a mí me gustó mucho. Ahí yo también quería ir, porque claro, en este tipo de fiestas suele haber también como lo oficial y lo oficioso, lo que es cómo se vive la fiesta en la calle y cómo la representan las instituciones a través de estas cosas de los desfiles y tal que comentabas. Están como un poco más organizadas, son comparsas que digamos que tienen, pues eso, que son como organizaciones, todas de gente, es decir, de gente es decir, completamente civiles, pero que son organizaciones. Pero luego estaba esa otra parte, pues eso, callejera, en la que todo el mundo, pero todo el mundo sale a la calle y sale disfrazado y con detalles muy divertidos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaron mucho y también cosas que eran un poco contradictorias. Por ejemplo, por un lado, es una fiesta que es para toda la familia y ves familias, cuando familias digo abuelos, hijos y nietos, todos disfrazados, todos disfrazados de lo mismo o formando un conjunto, y a mí eso me encantaba, me parece una cosa preciosa, qué tradición tan bonita y qué divertido discutir, oye, ¿de qué nos vamos a disfrazar este año? Claro, y luego entrar en los roles, o sea, entras en unos juegos... Me pareció muy chulo. Y luego, al mismo tiempo que veías eso y que realmente estaban todas las familias en la calle, pues es una fiesta muy sexy, porque hablábamos antes de que el tiempo es adecuado y hay muchos disfraces en los que, oye, pues mira, ya que puedo, luzco aquí carne, y hay también mucha gente que sabe bailar muy bien, y hay también un poco esos días que son un poco de paréntesis, en los que la gente hace cosas que fuera de esos días a lo mejor no hacía. Por ejemplo, hoy, preparando un poco esto y acordándome, he estado viendo estas fotos que te decía, y había una de un chico, un señor chico, no sé, ponte que a lo mejor tuviese 30 años, que iba como con una especie de mono negro sobre el que tenía puesta lencería femenina, con una señora de 50 y 60 años, más que 50, tocándole el culo en mitad de la calle. Entonces, esto tenía una parte cómica, pero sí que es cierto que tiene ese componente de gente guapa, de gente que luce su cuerpo, de gente que baila muy bien y que bueno, también es, yo creo que también le da interés. Recuerdo unas chicas así jóvenes, muy monas todas, que iban disfrazadas de monja, pero monja... Iba a decir monja golfa. Y bueno, todo era muy gracioso y era muy divertido y eso. Y luego... un poco para terminar, porque si no voy a estar hablando de Tenerife aquí una hora y se nos va a hacer esto larguísimo. Yo, cuando te decía antes que fui un poco con la promesa de no solo eso, sino también conocer la isla, y la verdad es que, oye, vale la pena. Es una oportunidad fantástica. Tú vas al carnaval, el carnaval hay cosas prácticamente todos los días, pero no es necesario que esté todas las horas, y entonces pues ya te vas a San Cristóbal de la Laguna, te vas al Teide, es decir, conoces una isla que es una isla maravillosa, tú también la conoces y desde luego vale la pena. Así que es para hacer un viaje de unos cuantos días y combinar las dos cosas, y eso yo creo que volver a la península completamente alucinado. Además eso, irte en febrero, en estos meses a Canarias, es que es tan lujoso eso. Es tan maravilla el clima allí. Bueno, de hecho, estamos hablando de Canarias, seguimos en Canarias, ¿a que sí?
En mi carnaval favorito del mundo. Quiero regresar con amigas porque es que guardo un recuerdo y me pareció tan auténtico cómo lo vive la gente, y no es tan conocido dentro de Canarias. Me refiero a los indianos, que es como se llama el Carnaval de La Palma, que es una isla de la que ya hemos hablado aquí, que nos encanta, y que, bueno, sobre todo en su capital, en Santa Cruz de La Palma, es donde más se concentra esta celebración del carnaval, el lunes de carnaval, porque este día la ciudad se disfraza de Cuba. Entonces, el concepto de disfraz súper colectivo y con unas normas... Todos más o menos de lo mismo, ¿no? Todos de lo mismo. Lo voy a contar porque, bueno, se llama Los Indianos porque de lo que se disfrazan realmente es de indianos. Los indianos son estos españoles que emigraron a América y volvían mayoritariamente a Cuba y a Venezuela en el siglo XIX. Muchos volvieron con posibles porque aprendieron allí pues a cultivar tabaco, a hacer ron, eran empresarios, se convirtieron en empresarios, pero hubo otros, que esto es más viejo también, que yo que sé, que volvieron con una mano delante y otra detrás, pero les daba vergüenza asumir que habían fracasado en esta migración. ¿Y esto qué tiene exactamente que ver con el carnaval? Porque así como lo cuentas no parece mucho. Bueno, pues que un grupo de amigos en los años 60 pues empezaron a recordar todo esto de los indianos, se acercó la fecha del carnaval y estaban juntos y de pronto pues vieron como gracioso disfrazarse haciendo una caricatura de ese indiano que volvía aparentando una riqueza que no tenía, y se disfrazaron, se empezaron a vestir de blanco, pues así rollo como de lino, ¿no? Con esta vestimenta indiana, elegante, sí. Fumando sus puros y tirando sus billetes. Esto empezó a convertirse en pues ya una mofa más grande, hizo mucha gracia a la gente y entonces ha ido evolucionando a lo largo de los años hasta convertirse en la fiesta que es hoy, que yo creo que cada vez es verdad que atrae a más gente. Todo el mundo participa, es súper divertida y hasta hoy, o sea... ¿Y en qué consiste exactamente la fiesta? Mira, empieza por la mañana, a mediodía, con una cosa que llaman la espera. La espera es la gente esperando a que llegue una embarcación al puerto donde está montada la Negra Tomasa. La Negra Tomasa es la que se dedica a inaugurar la fiesta. O sea, todavía no está disfrazada la ciudad de Cuba hasta que no llega la Negra Tomasa y destapa una placa que hay en la plaza donde está la catedral, porque dice Plaza de La Habana. Es como se cambia de nombre, ¿no? Ese día. Y entonces ya la fiesta comienza. Pero hay narradores de cómo es la llegada, como si fueran los narradores del fútbol en la televisión, en la radio. La gente va contando un speaker en la plaza de por dónde va la Negra Tomasa. Y la Negra Tomasa en realidad es un señor que tiene 80 y pico años, que se llama Sosó, conocido en toda la isla. ¡Qué maravilla! Que va con su culo así postizo grande, bueno, pues pintado. Aquí lo del blackface, lo siento mucho, pero hay muchísimo blackface en esta fiesta, porque luego hay muchas imitadores de la Negra Tomasa que también, en lugar de disfrazarse de indianos, también eligen disfrazarse de la Negra Tomasa. Pero tú ves a la gente cómo entra en el papel. Por cierto, los indianos que se curran muchísimo los vestidos y además van guapísimos y guapísimas, porque vestirse de indiano también es vestirse de alguien elegante. Entonces, si tú al final eliges un buen tejido, unos buenos detalles, pues ves cómo van guapísimos y guapísimas, de verdad te puedes hartar a hacer fotos. O sea, es un delirio, de verdad. Y sin embargo, los que van de la Negra Tomasa, pues también con las frutas en la cabeza, con el turbante. Entonces va todo el mundo con su papel, llegan, tiran lo de los billetes, van con el puro fumando, otros van como si estuvieran recién llegados con las maletas. Me parece fantástico, y un detalle que has contado, que es que esto naciese de algo como de un grupo de amigotes que un día les da por hacer algo y de repente eso cuaja. ¿Esto se va de madre? Sí. No, claro. Y entonces toda la ciudad se llena de bandas de música cubanas. Yo creo que la música es un factor que hace mucho para cómo es el ambiente en una fiesta. Entonces, y en un carnaval. Y en un carnaval, claro. Tú imagínate si hay grupos de música en directo, grandes agrupaciones de música canaria que también conocen lo que es la música cubana y te están tocando el guajiro, Oye, y había también algo que ver con se echan polvos o algo así, quiero recordar. Sí. O sea, ¿cómo queda esa frase? De talco, quiero decir, ¿no? Sí, polvos de talco, que, bueno, esto además hay una leyenda urbana que cuenta de dónde viene esta tradición. De pronto hay un momento en el que la gente se pone a lanzarse polvos de talco que contra todo pronóstico no molestan tanto los ojos, si no te toca la típica persona un poco pesada que te lanza ahí en la cara demasiados. Pero hay gente que va hasta con las gafas de bucear. Y hay algún momento en el que la gente
se genera aquí este polvillo flotando, entonces hay también mucha locura. Recomiendo no llevar el móvil o llevarlo protegido con un plastiquito para evitar cualquier problema. Pero a nosotros, por ejemplo, yo fui en un viaje de prensa y nos subieron arriba del ayuntamiento y pudimos ver cómo en la plaza se lanzaba este momento de cuando ya llega la negra Tomasa y se anuncia y hace todo esto de lo de la placa, cómo la gente empieza a lanzarse esos polvos de talco. Entonces también visualmente es alucinante. Y una de las leyendas cuenta que el origen está en un barco varado que llevaba harina y que se quedó en el puerto abandonado y que los niños entraron, se empezaron a lanzar esa harina y que desde entonces, hay otra leyenda que cuenta que lo que se lanzaban en un origen eran polvos de maquillaje, porque había como una especie de juego entre caballeros y mujeres de lanzarse como para ligar el maquillaje. Entonces también tiene esta otra vertiente. Suena fantástico y la verdad es que también, es una cosa que así como lo cuentas me apetecería mucho conocerla. Sí, y muy familiar, también, como decías tú antes en Santa Cruz de Tenerife. También toda la familia. Muy entrañable, un carnaval entrañable, fíjate. Pues suena muy bien. Ahora, a ver... Cruzamos el charco, ¿no? Cruzamos el charco porque también me vas a dar una envidia increíble. Nos hablaste hace tiempo de Nueva Orleans, de tu visita, nos contaste un poquito sobre esto, pero hombre, es que sí hay que hablar de un carnaval. Claro, yo la verdad, tampoco he conocido tantos carnavales, la verdad, así como digamos de meterme en harina o en polvos de talco. Mejor dicho. Pero estuve efectivamente en Mardi Gras y no podía dejar de traerlo porque es un carnaval fantástico y porque además este podcast, digamos, lo estaréis escuchando como muy pronto el 8 de enero, que es el día que lo vamos a emitir, lo estamos grabando un pelín antes, pero lo escucháis ese día y cuando lo estéis escuchando ya ha empezado el carnaval de Nueva Orleans. Ah, sí. Empiezan el 6 de enero. O sea, realmente aquí van en serio con esto. O sea, no... Luego dicen que si los andaluces alargan la fiesta, que si el rocío con la Semana Santa, bueno, pues mira. El 6 de enero empiezan los desfiles y la juerga. Las primeras semanas es solo el fin de semana y luego pues a partir de ya más cerca del día grande, que por supuesto es el martes de carnaval, el martes grande, el Mardi Gras, que de ahí viene el nombre, que este año, por cierto, aprovecho para recordarlo, es el 17 de febrero. Así que, pero vamos, ya están allí, ya están de carnaval. ¿Por qué te gustó tanto esta celebración allí? Bueno, me pareció divertidísimo, me pareció loquísimo. Es una fiesta que toda la ciudad está bulliendo, haya o no desfile en ese momento. Hay desfiles durante, digamos, los días grandes, hay desfiles casi a todas horas, pero hay, digamos, cuando no es desfile también aquello es una locura. Y porque realmente es una fiesta en la que veías todo a la vez en el mismo sitio. Para que os hagáis una idea, Bourbon Street a cualquier hora del día. No es que sea por la noche. Pues te encontrabas con mujeres que enseñan los pechos, porque ahí es una tradición que obviamente aquellas que quieren, a cambio de un collar de cuentas que le tiran desde los balcones, enseñan las tetas. Es una cosa... ¡Qué fuerte! Sí. A mí el guaraná. Y sigue pasando, quiero decir que es una cosa... Pues yo sabía, de esto que lo he visto en alguna película, alguna cosa, y bueno, esto ya... No, pues en pleno siglo XXI siguen gritándole a las mujeres desde los balcones show your tits, y hay muchas que las enseñan. A cambio de un collar. Oye, no pasa nada. ¿Tradiciones? Pues sí, son tradiciones. Sí. Al lado de esto hay fundamentalistas cristianos que van en grupo, a lo mejor arrastrando una cruz de madera en la que se podía crucificar a un tipo, es decir, del tamaño que tiene la cruz. Hay gente que te da abrazos gratis porque no se sabe muy bien por qué. Al lado de los fundamentalistas cristianos, pero cuando digo fundamentalistas estoy hablando de gente que dice que el catolicismo es una aberración. Claro, que son demasiado... O sea, esto no es metáfora o exageración, realmente lo decían. O sea, sí. Al lado de estos hay a lo mejor una fiesta, un concurso de disfraces gays lleno de drag queens. Hay también tíos que están diciéndole a los fundamentalistas cristianos de todo menos bonito. Es decir, todo esto, turistas que están por allí, gente que bebe, música en directo, todo esto, insisto, en la misma calle al mismo tiempo. Es una cosa... Sí. Yo no he visto en mi vida una cosa parecida y bueno, me pareció... loquísimo y divertidísimo, de verdad. Esto aquí a pie de calle, paseando a cualquier hora, como dices, pero antes has hablado de los desfiles, que además sé que estuviste y vamos, la gozaste. Sí, participé en uno, fue maravilloso. Son
enormes, son impresionantes. Como decíamos, empiezan en enero y se trata, otra vez, lo vemos, de grupos completamente privados. O sea, son como clubs en los que la gente entra y pagas por pertenecer a uno de estos crewies, como les llaman. Y, de hecho, por lo visto, salir, o sea, estar en una de las carrozas vale bastante dinero. O sea, es una cosa que no es nada fácil. Estas agrupaciones tienen una especie de hilo conductor, unos pues, más relacionados con la música, otros, yo que sé, con el vudú, cosas así. Con África había un grupo que era como un africano y aunque los disfraces no son explícitos, tú vas como disfrazado de un grupo de estos, pero tienen referencias un poco a esos. Es muy importante, nos insistieron llevar siempre la máscara. Es un carnaval de máscara y no te la puedes quitar ni para respirar. Literalmente. O sea, tienes que ir. ¿Pero es antifaz o máscara completa? Hay de los dos tipos. O sea, antifaces muy grandes que realmente te hacen irreconocible y también máscaras completas dependiendo de uno de estos crews que, como digo, cada uno participan miles de personas y cada uno de ellos lleva docenas de carrozas que algunas son como trailers de 3 piezas. O sea, o de 4 piezas gigantescas, carrozas de 20, 30 metros, llenas de gente. Y bueno, ya os conté que aparte de esto, pues hay también cosas muy americanas. Las marching bands, o sea, grupos de música. Normalmente yo creo que todos los institutos de Luisiana pasan por allí con su banda de música. También las típicas cheerleaders o mayorettes, estos pues haciendo sus bailecitos. Muy curioso, hay grupos como de más mayores, como muy profesionales, hay grupos de muy jovencitos, que ves que están como empezando, que son sus primeros desfiles. Hay gente completamente como aficionados que van dentro del desfile, pero una cosa como más loca, sí que tiene todo, es todo muy divertido. Y luego están el desfile en sí, la participación y el elemento central del desfile, que es que desde las carrozas te regalen cosas. Bueno, es que todavía recuerdo, yo creo que lo contaste también cuando dedicamos el capítulo a Nueva Orleans, estabas tan ilusionado que tengo muy presente ese momento de cómo explicaste al final el ritual de ir en una carroza, que tuviste esa suerte, y repartir esos regalos, porque hay que saber hacerlo, ¿eh? Tú llevas sacos de cosas a tu alrededor, que son todo baratijas, o sea, no nos engañemos. No hay nada así que, sí, o sea, son todo baratijas, pero llevas sacos de baratijas y entonces tú vas en la carroza, en cuanto, digamos, el desfile empieza al doblar una esquina y de repente doblas la esquina y hay allí miles, yo qué sé, cientos, miles de personas que te están pidiendo cosas. Y dices, ¿qué es esto? Y entonces a partir de ahí empiezas a tirarle cosas a la gente y hay un ritual, no puedes tirarlo al buen tuntún, sino que tienes que tirárselo, o intentarlo al menos tirárselo a alguien, ¿no? Concreto. Entonces tú haces como contacto visual con él, tú con la máscara, pero aún así te ven, le señalas, el otro se pone a esperar y se lo lanzas y si le llega, pues es una hombre, cosa qué bonito, loquísima, ¿no? Es que es muy bonito, claro. Yo ya lo conté en su día, hay una conexión ahí tremenda, porque le has lanzado a un desconocido una baratija, ¿no? Pero la verdad es que era muy bonito. Y luego, bueno, pues yo esto lo cuento un poco cómo fue desde arriba. Desde abajo es cada vez que pasa una carroza, pues toda una locura de gente que quiere coger una cosa, luego se van a su casa con bolsas de baratijas, que yo no sé qué harán de ellas, pero claro, pero no es tanto el objeto en sí como decía, ese momento de conexión. Van todas las familias, van los grupos. Hay zonas en las que se pasan el día, digamos, van a tal calle que pasa por ahí la cabalgata y que es amplia, se sientan por allí, pero se sientan por allí como se iba antes a la playa. O sea, es decir, esto con las sillitas, en no sé qué, hacen barbacoas en mitad de la calle, quedan familias, quedan grupos de amigos, te pasas por ahí en medio, te dan de comer, te dan de beber, posan para tus fotos. La verdad es que era un ambiente que a mí me encantaba, y esto estoy diciendo lo que pasa entre una cabalgata y otra. O sea, no es, es como, digamos, como el off-Broadway de la fiesta, para que me entienda la gente, lo que está fuera de lo oficial, pero también había un ambiente encantador. Qué bonito. Antes, no quiero pasar por alto el hecho de que has contado el tema del vudú, de la influencia africana, y durante los días del carnaval, ¿cómo se traduce toda esta influencia? Pues mira, hay un acto como central en el que tampoco había gente, pero tampoco había tanta gente, que es el propio Mardi Gras, que empieza a las 5 de la mañana con el paso de lo que llaman el Skull and Bones Gang, que es un grupo de gente disfrazados de esqueletos y se ponen como unas máscaras así muy grandes, con que las máscaras son como muy africanas. No diría, no son máscaras africanas, pero se nota mucho esa influencia. Entonces van por la calle bailando y cantando en un ritual que cuyo fin es alejar los malos espíritus de la ciudad. Yo me di el madrugón,
y me levanté ese día como a las 4 de la mañana y no me había acostado pronto, todo hay que decirlo, y estuve viéndolo y me pareció, y fue una cosa que me encantó, que me volvió loco por las calles del barrio de Tremé de Nueva Orleans, con esta gente ahí cantando, con mucha gente siguiéndoles, con este aire como de ritual, de cosa que tiene. Bueno, fue fantástico y es una forma estupenda de empezar la fiesta y que conecta con ese pasado y toda esa historia que tiene la ciudad, que se relaciona tanto pues, con todo eso, ¿no? Con esa parte espiritual, misteriosa, africana. Y la verdad es que a mí también me gustó muchísimo. Que no deja de entrar en la parte como más oficial de la fiesta también, porque has hablado de esto y del pasacalles, de la cabalgata, vaya. No sé si hay también otras cosas como alternativas extraoficiales. Cosas como muy improvisadas o que tienes tal. Entonces tú vas por el centro de Nueva Orleans y de repente hay un grupo de gente no demasiado grande que además que son como muy amateur, que están desfilando y que les ves ahí con su banda de música. Y luego hay cosas que te pasan como raras, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, en un bar y de repente empieza a pasar gente que iba corriendo por la calle y era un grupo de gente disfrazada con músicos y iban corriendo, no sé por qué. Entonces iban corriendo todos disfrazados por Nueva Orleans, que era una cosa así como clandestina. Yo no entendí muy bien aquello que pasaba, pero me gustó mucho. Así que hay muchísimas cosas. Y luego, en Luisiana también, muy cerca, está Baton Rouge, que es una ciudad, pues de hecho es la capital del estado, está, no sé, a 2 horas estará como mucho de Nueva Orleans, y ahí el Mardi Gras se celebra en sábado, porque claro, no estás tan cerca de Nueva Orleans, no puedes competir. Y es una fiesta también con este espíritu de las carrozas y tal, pero súper amateur, pero con muchísimo encanto. Entonces son carrozas que hace la gente allí, digamos que se juntan, no, pues esto nos juntamos anteayer y aquí lo montamos, y si alguien tiene la oportunidad de vivirlo, es como una versión casera, entrañable, fantástica, con la gente dándolo todo. Tendrías que ver la gente bailar, cómo se divierte, que a mí me gustó también mucho y que la recomiendo. Qué bonita. Oye, que estaba pensando qué suerte que hayas estado en el Mardi Gras de Nueva Orleans y qué suerte que te tengamos aquí para que nos lo cuentes. La verdad que nos tienes totalmente embobados. Bueno, nos tienes... Yo es que di por hecho que los oyentes están como yo, la verdad. Que digo, qué suerte, qué bonita la fiesta. Lo que tenéis que hacer todos es ir. Sí, totalmente. Me han entrado muchas ganas. Nos queda un último carnaval del que nos vas a hablar tú. Y he de decirte que ya cuando me dijiste que ibas a hablar de Badajoz, dije, ¿Badajoz? Pero cuando me dijiste que ibas a hablar de Luzón, sí. Es que no sé ni dónde está. Es que es un pueblito, mira, he pensado en añadir así como guinda, ¿no? Del episodio, este carnaval pequeñito, porque creo que como Luzón habrá también otros lugares en España. La semana pasada era cuando hablábamos de la España vaciada, también de lo rural, de jolín, este año tenemos que potenciar también y animar a la gente, que hace mucho. Y yo creo que este tipo de fiestas que mantienen tradiciones más o menos antiguas, pues está muy bien que el colectivo mantenga en sitios pequeños como Luzón estas cosas. Sigue sin contarme dónde está Luzón. En Guadalajara. En Guadalajara, que es otra provincia que creo que tampoco se conoce mucho, así que una buena oportunidad para recorrerla. Está ubicado Luzón en la Alcarria y Luzón solo tiene unos 30 habitantes, o sea, es aldea. Concretamente está en lo que se conoce como las Parameras de Maranchón, camino del Alto Tajo y linda con la provincia de Soria. El Alto Tajo, que es una zona bellísima. Bellísima, es un entorno precioso, también merece mucho la pena por eso, porque se encuentra en un paraje enmarcado por bosques de enebros y de sabinas, así que, oye, pues si podéis ir en carnaval bien y si no, pues recorrer esta zona fuera. Momento del año. Y efectivamente. Estabas hablando de estos pueblos que recuperan las tradiciones y tal, pero este en concreto, que tiene de especial para que lo traigas a este resumen, que me lo hemos dicho antes, es el top de lo top. Yo creo que a nivel fotográfico, fotogénico, te iba a encantar conocerlo, porque una de las estampas que nos va a recibir en Luzón cada sábado de carnaval, se concentra ese día la fiesta, pues ese día unos seres oscuros, repletos de hollín, coronados por una enorme cornamenta y luciendo una amenazante dentadura, pues toman el pueblo. Acojona un poco. Y son los Diablos de Luzón, que son los protagonistas de este día, junto a otros personajes que son las Mascaritas. Es otro de los participantes, ¿no? Y ahí tenemos que olvidarnos un poco del concepto pues de los pasacalles, de los grandes desfiles, porque claro, son poquitos, pero bueno, que merece mucho la pena conocer Luzón este sábado de carnaval, así que así os avisamos con tiempo.
¿Cuál es el origen que tiene esta fiesta? Porque tenemos que hay un relato elaborado. Sí, bueno, elaborado. A ver, yo he hablado con la gente del pueblo y les he preguntado esto mismo y ellos dicen que no hay nada 100% comprobado. Pero lo que sí saben es que en esta zona, donde está Luzón, pues siempre hubo tribus celtas y bueno, huella de entonces hay bastantes castros y en particular dicen que allí vivió pues la tribu de los sones. Se quiere pensar que era una especie de manera de celebrar la llegada de la primavera, como no, cuando hablamos del origen del carnaval, de la germinación de las plantas, de las cosechas y demás. Así que se quiere ubicar un poco pues en el entorno celta, el origen. Has mencionado los diablillos con ese uniforme o ese disfraz, mejor dicho, tan peculiar, y las mascaritas. ¿Quiénes son? Mira, te voy a contar un poco quiénes son y sobre todo la indumentaria, que es claro. Espectacular, porque los diablillos son, bueno, esos protagonistas que os comentaba que llevaban el rostro pintado de negro y persiguen a los visitantes que lleguen a Luzón, así que ojo, cuidado, recomendación ir con ropa un poco vieja o vale. Que se pueda manchar porque vais a acabar, para tiznarles con un ungüento especial. Y además hoy en día no solo son hombres, que antiguamente eran solo hombres, también hay mujeres que son diablillos. El diablillo representa la tentación, es el manchar a la gente, es tratar de entrar en las casas también de la gente del pueblo, están haciendo como persecuciones, ¿no? Continuamente. Y bueno, pues van ahí persiguiendo también, como no, a las mascaritas que van también vestidas con un bastón para defenderse de esos diablos del ataque. Y aparte del bastón, ¿qué más vestimenta llevan? ¿Son mujeres las mascaritas todas o también hay mascaritas masculinas? Creo que solo hay mujeres. Cuando yo pregunté solo había mujeres. Se tardan meses en confeccionar todos los trajes que llevan. Es una tradición que ya se pasa de padres a hijos, de madres a hijos, en la confección de sus disfraces. Y bueno, no hay unas reglas muy establecidas, pero sí hay unas pautas comunes, ¿no? Pueden ir vestidos, por ejemplo, las mascaritas con trajes amarillos, verdes, rojos. Eso sí, lo que tienen en común es que todas llevan una máscara que da un poco de miedo porque es una máscara sin expresión, es una máscara blanca sin expresión. Y luego llevan un pañuelo en la cabeza, unas faldas que también nos retrotraen a la vestimenta tradicional de esta zona de Guadalajara, y eran pues las faldas que usaban antiguamente básicamente las abuelas, las bisabuelas, esos faldumentos, ¿no? Que todos tenemos en la mente. Y pues bueno, repito, ahí con la vara para defenderse, o con un antiguo garrote también puede servir. Mejor no sé, es distinto el garrote de la vara. Como los diablillos llevan la cara cornamenta, la cara pintada cornamenta, ¿qué más cosas? Los diablillos, es que el tema de las fotos es especialmente atrayente porque este hollín que comentaba es que es muy brillante. Se hace con el hollín de las chimeneas, con aceite de oliva o con aceite de girasol, entonces queda una pintura de verdad súper brillantes. También llevan faldas largas hasta los pies, luego llevan unas camisas, todo esto claro, de negro, que recuerdan a los mineros y a los tratantes de las mulas. A mí me comentaban también un poco como este origen tradicional del entorno rural. Y bueno, decían que como había mucho por la zona de mineros y de tratantes, pues que se reciclaban esta ropa también para el disfraz, ¿no? Y luego los cuernos son de toro, o sea, son cuernos de verdad de toro, no se hacen con papel o con cartón piedra, ¿sabes? Que son cuernos de verdad. Y en la boca, esto es muy curioso, que da un poco de mal rollo, suelen ponerse dientes postizos que ahora se hacen con patata. Antiguamente era con remolacha, pero ahora se hacen como se cortan la patata para hacer como una especie de funda dental, y entonces como para dar miedo pues tienen como en la boca ahí así hinchada con la patata. O sea, tiene una pinta curiosísima y divertidísima. Pero luego, exactamente en qué consiste la fiesta, qué es lo que, o sea, ¿hay como una liturgia ordenada o es un cachondeo padre del principio al fin? Sí, sobre todo empieza con un pregón, como buena fiesta de pueblo, y como no hay restaurantes en la aldea, esto a mí me hace mucha gracia, los vecinos reparten ya después de la persecución, de por la mañana. La persecución se hace por la mañana durante un tiempo que ellos estiman oportuno, donde los participantes pues van corriendo. Se exhiben mucho para los fotógrafos porque hay muchos fotógrafos que acuden precisamente por el interés así visual de la celebración, y es una especie de teatro en el que puedes participar, vas a ser perseguido seguro, hasta que pues ya, oye, se termina, llega como uno de los diablillos ya
que manda y dicen pues hasta aquí. Y hasta aquí significa que se termina esa persecución, pero empieza la fiesta. Y todo el pueblo, que al final, como es una aldea tan pequeñita, pues lo que hacen es invitar a todo el mundo que vaya. Como no hay restaurantes en el pueblo, pues elaboran allí pues panceta, chorizo, bocatas y lo reparten entre la gente con limonada y demás. Y bueno, pues todo esto es como la previa... Ah, bueno, me he confundido, que he dicho que es por la mañana. El momento álgido, ellos dicen que es a las 6 de la tarde, que es cuando se esconden en realidad, estaba yo recordando mal. Y es cuando las mascaritas huyen de los diablillos y demás hasta llegar a la propia plaza del pueblo. Hay música de dulzainas, de gente que ya es aficionada a la música del pueblo, de agrupaciones de los alrededores. Y bueno, también a nivel sonoro, no solo por las dulzainas, también tiene su atractivo porque, claro, los diablillos también, que no lo he comentado, llevan un cencerro muy grande. Así que también hacen ahí un estruendo de la leche. Pasacalles, bueno, no sé, a mí estas fiestas así pequeñitas y un carnaval que nos saca de todo el concepto como que uno tiene del carnaval en España. Este es digamos, una idea. Hay cosas similares, muy relacionadas con máscaras, con seres así llamativos en muchos pueblos pequeños de España, y es como el carnaval, el tipo de carnaval rural, ¿no? Y incluso en algunos sitios había tradiciones parecidas, o sea, parecidas no, pero que están relacionadas con esto, con estar en la calle, con tal, que no siempre están relacionadas con el carnaval, pero que están muy bien. Oye, ¿qué 5 carnavales tan interesantes hemos hablado y qué distintos unos de otros, ¿verdad? Estaba pensando, sí. O sea, y no nos lo hemos preparado tanto para que fuese distinto. No, estábamos pensando, oye, 5 así un poco entre los dos que nos hayan llamado la atención por lo que sea. Y sí, muy variados, la verdad. Así que no tenéis excusa, ¿eh? No, y lo hemos hecho a tiempo, así que estáis a tiempo de prepararos, queridos oyentes, un viaje, iros disfrazados, meteros dentro del carnaval, disfrutad y vivir esos días de paréntesis de la vida un poco más ordenada y desbarrar, pues eso, desbarrad con medida en al menos unos días. Sí, con tradiciones así tan alegres, hay que darlo todo en carnaval. Y nosotros lo daremos la semana que viene también. Nosotros lo daremos toda la semana que viene. ¿Vendremos disfrazados la semana que viene? Bueno, no se sabe. ¿Te imaginas que cada capítulo empezamos diciendo de qué vamos disfrazados? Total, sí, como no lo pueden descubrir. Con la poca imaginación que tengo, no sé si se me ocurriría para muchos capítulos. Bueno, importante, dentro de 7 días os queremos aquí otra vez, y también de paso, acordaros de vez en cuando decírselo a vuestro cuñado, de ponernos buenas notas en las aplicaciones por ahí. Sé que parece que no, pero al final eso le dice al algoritmo que qué bien, que os gusta y que entonces nos lo ponen más y se escucha más. Y nada, sobre todo que disfrutéis de los viajes. Eso es. ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.